Corre el año 1945. Europa aún se encuentra bajo las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Berlín, testigo de horrores y esperanzas rotas, se divide como un telón cerrado a la mitad. Allí, en esa frontera invisible, se inicia la mayor batalla de estrategias y secretos jamás registrada, la Guerra Fría. En un despacho austero de Moscú, Joseph, un agente experimentado del KGB, lee cada palabra que Stalin susurra en reuniones privadas. Para él, el mundo se ha convertido en un tablero de ajedrez. Al otro lado del océano, en Washington, Margaret, una criptógrafa brillante de la CIA, descifra cables y busca patrones en signos y rumores. Ambos desconocen sus rostros, pero sus destinos se entrelazan en la telaraña invisible que deciden los líderes mundiales. La ciudad de Berlín se convierte pronto en símbolo, dividida por el muro. Familias separadas, túneles clandestinos, grafitis y soldados patrullando bajo la niebla. El telón de acero no solo es un límite físico, sino cultural e ideológico. Estados Unidos y la Unión Soviética luchan cada día por ganar no solo territorios sino conciencias. Carteles de propaganda adornan calles en ambos continentes, revistas que explican el temor rojo y películas que muestran héroes atomicistas. En 1962, el miedo alcanza un clímax en Cuba. Margaret pasa noches en vela descifrando transmisiones. Sus informes revelan la llegada de misiles soviéticos a la isla, a solo 150 kilómetros de Florida. Joseph, al contrario, observa desde una triste fotografía en el Pravda mientras sus superiores calibran el mensaje. Reflexiona sobre el poder, la humanidad parece pender de un hilo, a merced de voluntades desconocidas. La Guerra Fría se libra en despachos, en el espacio, en laboratorios. Sputnik surca el cielo y la voz de Gagarin resuena en radios de todo el mundo. Es la carrera espacial, es el intento por demostrar superioridad tecnológica. Al mismo tiempo, en universidades occidentales, movimientos sociales protestan contra la guerra de Vietnam, mientras en Praga y Berlín del Este los jóvenes sueñan con libertad y se enfrentan tanques con flores. La tensión no conoce fronteras, golpes de Estado en América Latina, guerras por poder en Corea y Vietnam, espías que cambian de bando como en una novela de Le Carré. A mediados de la década de 1940, la humanidad celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial entre escombros y cicatrices profundas. Europa, agotada y dividida, era el tablero en el que se gestaban nuevas rivalidades. De un lado, Estados Unidos emergía fortalecido e intacto, del otro, la Unión Soviética, victoriosa pero devastada, extendía su influencia hasta los confines de Berlín. La formación del mundo bipolar comenzó en 1947, cuando el presidente estadounidense Harry S. Truman proclamó la doctrina Truman. Bajo la apariencia de ayuda a los pueblos libres frente a la opresión, Washington manifestaba su decisión de contener cualquier expansión comunista, especialmente en Grecia y Turquía, donde la inestabilidad amenazaba con propagar la influencia soviética. Este mecanismo sentó las bases del enfrentamiento ideológico, capitalismo frente a comunismo, democracia liberal frente a partido único. A la par, en 1948, el Plan Marshall inyectó miles de millones de dólares en la reconstrucción de Europa Occidental. Las fábricas volvieron a trabajar, las ciudades resurgieron de las cenizas y la economía europea se alineó bajo la égida norteamericana. Moscú percibió este acto como una táctica de dominación. En respuesta, mantuvo férreamente su control sobre la Europa del Este, instaurando regímenes socialistas en Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la zona oriental de Alemania. La confrontación se aceleró con la crisis de Berlín, 1948 a 1949. Stalin bloqueó las rutas terrestres que conectaban Berlín Occidental con el resto de Alemania, intentando asfixiar de hambre a la ciudad cuidadamente vigilada por británicos, franceses y estadounidenses. Pero la respuesta fue inesperada. El puente aéreo de Berlín, una cadena sin tregua de aviones occidentales, logró abastecer a los berlineses durante casi un año, frustrando los planes soviéticos.
En 1949, la dualidad se formalizó aún más, se creó la República Federal de Alemania respaldada por Estados Unidos en el oeste, y en el este, la República Democrática Alemana bajo la tutela soviética. Es ese mismo año, la OTAN nació como alianza militar defensiva liderada por Washington y sus aliados europeos, sellando la unidad occidental frente al peligro rojo. Moscú y sus aliados respondieron poco después, en 1955, con el Pacto de Varsovia, aunque las bases de esta alianza se fraguaron a principios de los años 50 cuando Europa Oriental ya estaba bajo control soviético. Ya en 1950, la Guerra de Corea sirvió como teatro de prueba para la nueva hostilidad global. El norte comunista, apoyado por China y la URSS, invadió el sur capitalista respaldado por Estados Unidos y la ONU. El conflicto, sangriento y resuelto solo por un armisticio, demostró al mundo que el enfrentamiento entre bloques no era mera retórica, podía cobrar vidas muy lejos de Europa. Durante estos años, la carrera armamentística añadió un matiz de terror. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio nuclear estadounidense. La posibilidad de una destrucción total tornó al mundo más tenso y precavido. Mientras tanto, el espionaje mutuo, las campañas de propaganda y el apoyo a aliados estratégicos en regiones clave del planeta eran parte del día a día diplomático. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Esto creó un sistema internacional tenso, en el que la coexistencia pacífica se convirtió en una aspiración, a la vez, en una contradicción constante alimentada por crisis muy peligrosas. Había transcurrido poco tiempo desde la muerte de Stalin en 1953, cuando Nikita Jrushchov asumió el liderazgo soviético y propuso la idea de la coexistencia pacífica. Su planteamiento partía de que la URSS y las democracias occidentales, aunque enemigas ideológicas, debían evitar una guerra directa, especialmente por el poder destructivo de las armas nucleares. Así, Jrushchov buscaba una estrategia en la que compitieran en todos los terrenos, excepto en el militar. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Eisenhower respondía a la nueva postura con una mezcla de apertura y recelo. La carrera armamentista seguía creciendo, y las potencias se observaban de cerca, cada una interpretando los movimientos ajenos como posibles amenazas. Se multiplicaban las reuniones diplomáticas, como la famosa Cumbre de Ginebra en 1955, en la que por primera vez en años los principales líderes mundiales se sentaron a dialogar sobre paz y seguridad. Sin embargo, la desconfianza no desaparecía del ambiente internacional. La coexistencia pacífica, entonces, era como un frágil acuerdo tácito. Nadie confiaba del todo en el otro. Los periódicos anunciaban constantes pruebas de misiles o satélites. La URSS sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik en 1957, lo que generó una intensa competencia espacial y tecnológica. Estados Unidos respondió acelerando su propio programa espacial. Esta rivalidad científica era una extensión de la pugna ideológica, pero mantenía la línea del no enfrentamiento militar directo. Sin embargo, la crisis no tardaba en irrumpir. Una de las primeras grandes pruebas fue en Hungría, en 1956, donde un levantamiento popular buscó liberar a los húngaros del control soviético. Las tropas del Pacto de Varsovia aplastaron brutalmente la insurrección ante la mirada impotente de Occidente, que decidió no intervenir militarmente. El mensaje era claro: la coexistencia pacífica tenía límites, y el bloque socialista no estaba dispuesto a ceder en su esfera de influencia. Otra escena crítica se vivió en Berlín. Tras el bloqueo del año 48, la ciudad seguía dividida, pero en 1961 la situación escaló al máximo. La construcción del muro de Berlín simbolizó la división física y psicológica más profunda entre este y oeste. La mañana del 14 de octubre de 1962, en una oficina sombría de Washington, un joven analista de la CIA extendió sobre la mesa una serie de fotografías aéreas.
Un destello de preocupación cruzó el rostro del presidente Kennedy al descubrir que misiles soviéticos apuntaban desde Cuba hacia territorio estadounidense. El mundo contenía la respiración. Por 13 días, la humanidad se mantuvo al borde de la destrucción total. Pero la crisis de los misiles de Cuba resultó ser un punto de inflexión. A pesar de la tensión insoportable, Kennedy y Khrushchev buscaron resolver el conflicto a través de intensas negociaciones. El resultado, la capacidad de comunicación directa conocida como el teléfono rojo y, aunque la desconfianza persistía, el pánico atómico dejó cicatrices profundas en ambos bandos. Así, la década abrió el espacio para lo que sería conocido como la distensión o detente. El escenario global había cambiado. Estados Unidos y la Unión Soviética comprendieron que la confrontación total podía llevarlos, inevitablemente, a la catástrofe nuclear. Bajo la amenaza de la destrucción mutua asegurada, el mundo se vio obligado a explorar nuevas vías de diálogo. Richard Nixon, ascendiendo a la presidencia en 1969, puso en práctica una diplomacia astuta, mientras Leonid Brezhnev consolidaba su poder al frente del Kremlin. En 1972, una pequeña delegación estadounidense, liderada por Nixon y su asesor Henry Kissinger, aterrizó en Moscú. Por primera vez en décadas, un presidente norteamericano cruzaba la frontera de la Unión Soviética. En un salón grande, rodeado de retratos de líderes revolucionarios, Nixon y Brezhnev apretaron manos y sonrieron para las cámaras. Fue el nacimiento de los acuerdos SALT, que limitaban la cantidad de misiles balísticos intercontinentales. Detrás de las puertas cerradas, las discusiones eran intensas y cada coma del documento era motivo de debate. Pero ambos líderes compartían la certeza de que el equilibrio debía preservarse. Mientras los acuerdos se firmaban en la esfera militar, las relaciones también avanzaban en lo social y lo económico. En 1975, Helsinki fue testigo de otro hito con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Más de 30 países sellaron la conocida Acta Final de Helsinki, comprometiéndose con la seguridad colectiva, el respeto de fronteras y los derechos humanos. A pesar de las críticas, el documento sembró las bases para el proceso de apertura en Europa del Este, que germinaría lentamente en las décadas siguientes. A finales de los años 70, el mundo parecía estar en una relativa calma tras décadas de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, pequeños acontecimientos comenzaron a delinear nuevamente el mapa geopolítico, sumergiendo el planeta en una nueva etapa de fricción conocida como la Segunda Guerra Fría. En la escena inicial, observamos a líderes en Washington y Moscú recibiendo noticias inquietantes. En 1979, la Revolución Islámica transforma Irán y, poco después, la URSS invade Afganistán. Las mesas de estrategia vuelven a llenarse, los teléfonos suenan constantemente, los analistas advierten sobre una nueva ola de confrontación indirecta. Jimmy Carter, presidente estadounidense, pronuncia un discurso sombrío donde advierte sobre la amenaza soviética en Medio Oriente. En Moscú, Leonid Brezhnev se siente presionado, la decisión de intervenir en Afganistán parece sencilla al principio, pero los informes que llegan narran una creciente resistencia local y la reacción internacional. Los 80 comienzan con Ronald Reagan asumiendo la presidencia de Estados Unidos. Enérgico y convencido de que el comunismo debe ser combatido, impulsa el proyecto Star Wars y aumenta el gasto militar. Los soviéticos, sorprendidos por el ritmo de avance tecnológico estadounidense, intensifican sus propios esfuerzos, pero la economía interna empieza a tambalear. Uno de los momentos más tensos ocurre en 1983. Un ejercicio de la OTAN, conocido como Able Archer 83, pone a la Unión Soviética en alerta máxima ante la posibilidad de una ofensiva nuclear estadounidense. Por unos días, la humanidad estuvo al borde de un desastre. En América Latina, la Guerra Fría se expresa en conflictos como la intervención estadounidense en Granada y el apoyo a los contras en Nicaragua, mientras la URSS respalda gobiernos y movimientos afines.
África también se convierte en un tablero estratégico, con pugnas en Angola y Mozambique. La cultura popular refleja la atmósfera de miedo. Películas, series y canciones capturan la paranoia nuclear, la rivalidad tecnológica y la lucha por la influencia ideológica. En las calles de Berlín, el muro sigue dividiendo familias, pero comienzan a aparecer grafitis que anuncian un deseo de cambio. A mitad de la década, Mikhail Gorbachov asciende como nuevo líder soviético. Promueve reformas, habla de glasnost y perestroika. Las discusiones en el Politburó son intensas, unos temen que abrirse sea una señal de debilidad, otros creen que solo así se evitará el colapso. Las conversaciones se intensifican. Se celebran cumbres históricas entre Reagan y Gorbachov en Ginebra y Reykjavik. Se habla de reducción de armas nucleares, pero detrás de puertas cerradas, ambos saben que la confianza es frágil.